Muy buenas. Reanudamos estos vídeos de la blockchain, de presentación de la blockchain, con uno de los pilares fundamentales de la blockchain, que es la seguridad. Esa seguridad se consigue mediante la criptografía. Sin seguridad, decía yo en vídeos anteriores, que la blockchain no vale absolutamente nada. Habría que estrujarla con un papel y tirarla a la papelera. La criptografía consiste precisamente en proteger esa información con el uso de algoritmos, de tal manera que esa información está codificada en unos códigos que no podremos interpretar, imposible de interpretar, y porque esos códigos están creados con unos algoritmos codificados, con hashes, firmas, que ya hablaremos. Tiene varias propiedades la criptografía, insistiremos en ello, como son la confidencialidad, la integridad, la autenticación y el no repudio. Hablaremos sobre esto mucho a lo largo de estos vídeos, pero quiero que entremos ahora en una página web, eduardromo.com, que tenéis ahí donde se ve la cámara. Entramos en esta página web la hice hace tiempo. Entonces, aquí en la parte derecha tenemos en el menú, tenemos YouTube. Y en YouTube estará la criptografía y aquí tenemos dos tipos de enlaces. Enlaces al vídeo, este vídeo que yo estoy haciendo en este momento, habrá un enlace aquí, y enlaces a ficheros. Si yo hablo en un vídeo sobre algún ejercicio en concreto, pues, o varios ejercicios en concreto, los enlaces a esos ficheros estarán aquí. A veces estarán compactados, a veces estará el fichero. Simplemente hemos de picar aquí y nos bajará a nuestro ordenador esos ficheros. Muy bien, yo ya lo tengo bajado, lo voy a abrir y vamos a hablar sobre esto. Quiero resolver este ejercicio. Es un ejercicio, tiene un porqué, es una previa a la criptografía y tiene un porqué, yo me explicaré. Este ejercicio trata de que nosotros tenemos un DNI, un número de DNI, y queremos averiguar cuál es la letra que le corresponde a ese DNI para formar el DNI final, que será la numeración más la letra. Bien, ¿cómo lo hacemos? En primer lugar, lo que tenemos que hacer, bueno, en realidad lo que hacen es que ese DNI, aquí tenemos la operación, esto es una imagen, el dividendo, que es el número de DNI, se divide entre 23, que sería el divisor, siempre se divide entre 23. Tenemos un cociente, no importa el cociente, lo que sí que importa es este resto que le llamamos módulo en matemáticas, el resto de la división, de una división exacta. No seguimos cogiendo decimales, sino que llegamos hasta el último entero posible y tenemos un resto que nos da aquí. ¿Este resto cómo será? Este resto, como el divisor es 23, este resto irá de 0 a 22. En el momento que traspase el 22, si a 23, 24, seguiríamos dividiendo hasta llegar a conseguir un resto que va de 0 a 22. Esta es la idea. Y por eso es muy importante. ¿Por qué este divisor es 23? Ahora lo comentaremos. ¿Por qué 23? ¿Y por qué estos restos van de 0 a 22, que son números enteros, sin decimales? Y sería una lista de números. Una lista de números cíclica, porque en cuanto lleguemos al 22, el siguiente DNI tendrá el 0, y el 1 y el 2, y así sucesivamente. Muy bien, ¿cómo hemos hecho este ejercicio? Es interesante más que nada como resolución de problemas. Aquí lo primero que obtenemos es el residuo, es decir, este 4 que hay aquí, mediante esta función, que es el residuo de la celda que está en la celda superior, que es el dividendo, C3, coma, y B4, que sería esta celda que hay aquí, que queda escondida, que sería el divisor, que sería 23. ¿Vale? Aquí tendríamos una fórmula que es el residuo de dividir este dividendo entre este divisor, que es el 23. Muy bien, ya tenemos el número 4. ¿Qué tenemos que hacer con el número 4? Ir a buscarlo en esta tabla que hay aquí, ir a buscar el 4 en esta tabla y mostrar la segunda columna, que es la letra G. Bueno, esta tabla, ¿cómo la han hecho? La han hecho del 0 al 22, a cada numerito le han asignado una letra desordenadamente,
no tiene por qué ir ordenadamente. A veces esta tabla es así, ya fija. Esta tabla es curioso porque no hay letras como la I, porque la I se podría confundir con el 1. Tampoco está la letra O, porque la O se podría confundir con el 0. Y por eso han eliminado esas letras. Tienen que tener 23 letras y han cogido estas 23. Muy bien. ¿Qué hacemos con el 4? ¿Cómo buscamos esta G? Pues esta G es una fórmula. Aquí hay una fórmula que es un buscar V, un buscar en vertical. ¿Qué busca? Busca la celda donde está el 4. ¿Dónde lo busca? Lo busca en esta tabla. Y de esa tabla, ¿qué elemento extrae? Extrae la segunda columna. La voy a hacer entera. La borro. Aquí tengo igual. Estoy aquí en esta celda, igual. Buscar V. La voy a poner en mayúscula para que la veáis mejor. Da lo mismo, ¿eh? Buscar V. ¿Qué estoy buscando? La celda C4. Coma. ¿Dónde la estoy buscando? La estoy buscando, selecciono la tabla. Y al seleccionar la tabla, él me expresa el F4 G26. ¿Vale? En realidad es un rango de celdas que van de la F4, la columna superior izquierda, hasta la G26, que es la celda inferior derecha. Coma. Bueno, y de esa tabla que has seleccionado, ¿qué elemento quieres extraer? ¿La columna 1 o la columna 2? La columna 2 porque es donde está la letra. Ya lo tenemos, G. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora en el ejercicio? Juntar el número de DNI, juntarlo con la letra G. Y eso se hace aquí abajo con una función que se llama concatenar. Igual, concatenar, abro paréntesis, pues es una función. ¿Concateno qué? Primero el número, coma, y después la letra. Las celdas donde están el número y la letra. Y ahí tenemos. ¿De acuerdo? Es así, de sencillo. Este es el ejercicio completo. No tiene la menor importancia. En el momento que yo cambie ese número de DNI, 36552543, me cambiará, al darle al enter, me cambiará el número de aquí abajo, que será el resto, 0, y el 0 le corresponde a la T. Al 0 le corresponde a la T. Y aquí concatenará el número con la T. Esta imagen es fija, es una imagen fija, no está cambiando ante este nuevo número que yo he puesto. Lógicamente es una imagen fija y es el ejemplo anterior. El ejemplo anterior que lo tengo yo aquí para no perderlo. ¿De acuerdo? Copio este formato, se lo copio aquí para que se vea mejor. Este es el ejemplo inicial, que es el que está aquí en la imagen fija. Muy bien. ¿Por qué 23? Que aquí viene la importancia. 23 porque voy a coger el Word. 23 porque en realidad no lo tenía esto preparado, pero es igual. Lo hago aquí. Voy a hacer esta lista. Voy a empezar con el 0. ¿Qué tiene esta lista de interesante? Aquí acaba, porque en el momento que tenga el siguiente volverá otra vez al 0. Es una lista cíclica, es decir, en el momento que yo acabe en el 22, el siguiente no será el 23. El siguiente volverá otra vez a 0, porque sigo dividiendo. Recordemos que en el momento que aquí el cociente, el resto siga siendo 23, 24, 25, 26, yo sigo dividiendo. El cociente seguirá aumentando. De hecho, aquí ha empezado con 1, después un 6, después un 7. No se ha agotado la división. ¿Cuándo se agota la división? Cuando este resto de aquí
sea un número comprendido entre 0 y 22. Esto es lo que yo quiero comentar aquí, que esta lista, demasiado grande, vamos a ponerla aquí en 16. Bien, que esta lista vaya de 0 a 22. ¿Qué tiene esta lista? Hombre, esta lista tiene que es cíclica. Acaba en 22 y después vuelve al 0. Esta lista son números enteros, aquí no hay decimales. Y esto es muy bueno, esto es lo que necesitamos en criptografía, con la criptografía modular, porque no podemos tener una lista de números decimales, porque al final no sería exacto. El ordenador en números reales no sabría dónde quedarse, ¿de acuerdo? Por lo tanto necesitamos que sean números enteros, sin decimales. Después que sea cíclica, es decir, que vuelva al principio. Cíclica, ¿por qué? Porque no puede ser infinita. Porque los ordenadores, si hay unas listas infinitas, ¿dónde acaba? No acabaría nunca. No podemos tener listas infinitas. Por lo tanto, listas cíclicas de números enteros y lo más completa posible. ¿Qué significa? Que si yo no cojo un número primo y cojo, por ejemplo, dividiendo entre 6, pues esa lista, como 6 no es primo, pues esa lista será pequeña. Hablamos de números primos. ¿Qué es un número primo? Cuidado. ¿Qué es un número primo? Un número primo es aquel número que solamente es divisible. Un número primo, que sea x. Este x solamente es divisible entre 1 y x. Si yo divido a x entre 1, esto me da igual a x. Pero si yo a la x la divido entre x, esto me da igual a 1. Bueno, si yo x lo divido entre 1, ¿cuál es el resto? Resto igual a 0. Y si yo a x le divido entre x, ¿cuál es el resto? Resto es igual a 0. Es decir, un número primo es un número que solamente es divisible entre él mismo y el 1. ¿Divisible qué? Porque da restos ceros. Da un resto 0. Eso es ser divisible. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los números primos son unos números maravillosos, porque solamente pueden ser divididos con divisiones que dan resto 0, divisiones exactas, entre él mismo y el 1. Y eso los hace tan maravillosos para la criptografía. ¿Qué es lo que haremos en realidad? Ya hablaremos más adelante. ¿Qué es lo que haremos? Cogeremos un número primo enorme, grandioso, próximo a 2 elevado a 256. Ya hablaremos de ese número tan grande. Pero cogeremos un número primo muy elevado, de tal manera que conseguiremos una lista de números enorme. Enorme es enorme, ¿eh? Enorme es casi el 10% de los átomos del universo. O sea, sí, en estos términos, ¿eh? Es decir, la colisión ahí no se producirá. Y esto es lo que hacemos. Pues nada más, no sé cuánto tiempo he estado, me he entretenido un poco. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.